Soy Black y Angie y ya saben lo que pienso acerca de las intros, así que mejor vamos al grano. Segunda parte del video a continuación. Mi experiencia en el hospital empezó así. Recuerden, yo me había adaptado a un tipo de respiración en la cual, pues, no respiraba casi nada, pero me mantenía siempre en calma. Lo cual, pues, al estar en emergencias, no se ve como algo realmente que pueda considerarse una emergencia, por lo cual estuvimos más o menos 1 hora esperando en la entrada. Luego tuve que salir un momento porque me dio por vomitar, que en realidad no vomité nada porque no tenía nada en el estómago. Y pues en ese momento que salí perdimos nuestro lugar en la fila. Mucha gente seguía entrando y nada que nos atendían. Incluso los que llegaban en ambulancia en ese momento parecían tener mejor semblante que yo. Pero aún así debía esperar. Luego de un rato yo ya me sentía tan agotada que casi no lograba mantenerme en pie un minuto más. Le dije a Blue que nos fuéramos y él insistió en quedarnos. Al rato volví a salir y de la nada escuché un fuerte ruido que venía de adentro. Un segundo después, una enfermera enojada, claramente, salió con una silla de ruedas y Blue más atrás. Nos hicieron esperar más adelante, en la fila, unos 20 minutos o poco más. La señora de la recepción me veía como si yo, no sé, le hubiera robado su periódico del sábado. Y así que llega con muchos cupones. Y desde ahí temí que me fueran a tratar mal. Bueno, no desde ahí, ya desde antes, con la enfermera que había salido enojada con la silla de ruedas. En fin, en ese momento temí por mi vida. Y pues le pedí de nuevo a Blue que nos fuéramos, que ya me sentía bastante mal como para que me hicieran sentir peor esas señoras. Cuando al fin llegó mi turno, la de recepción parecía estar lista para hacer pasar a otra persona, pero Blue insistió que era nuestro turno y que habíamos estado esperando allí desde hacía ya mucho tiempo. Yo no tenía casi voz, ¿recuerden? Bueno, no recuerden. Bueno, sí recuerdan lo que les expliqué. En fin. Blue, todo nervioso, trató de explicar con mucha dificultad y más que todo torpeza la situación, desviándose siempre en el hecho de haberme encontrado desmayada. Blue, ven acá. Ven un momento. ¿Qué? Ok, habías dicho que faltaban detalles, así que ven acá a contar tu versión. Muévete. A few moments later. ¿Listo para contar? Sí, pero quiero contarlo como yo quiero. Obviamente es tu versión. Quiero contarlo como algo macho, algo como un cine. Se supone que es la experiencia, es tu versión, no estamos haciendo un show. Quiero contarlo como un cowboy que está para entrar en un salón. No, ¿qué cowboy? ¡Que mata a todos! ¿Qué nada? ¡Pa, pa, pa! Si en ese momento te estabas cagando del miedo. No. Ahora le cuento cómo fue por verdad lo que pasó. Cuando llegamos allí, estaba desesperado, con Angie, que se estaba ahogando para respirar. Abrí la puerta del hospital para Angie. Al entrar, todos nos miraban. Yo, desesperado, tenía la cara toda desesperada y furioso. Tenía la mirada de asesino, la mirada asesina. Cada uno que me miraba se voltaba la cara per otro lado porque tenía miedo de mí. Entonces, al entrar, dije a la enfermera que estaba por allá: mi mujer no respira. Ella dice: ¿esta? Sí, respira. La quería matar, esta pendeja. Entonces nos dije: esperen que está otra gente.
Entonces esperamos por 10 minutos, pero Angie estaba peorando, siempre más. Después, algo segundo, Angie quería ir afuera para respirar un poco de aire limpia. Y mi preocupación estaba siempre aún más en más. Entonces empezó a empujar la gente e ir por la enfermera y dije: o la dejes entrar o me vuelvo loco. Con mi mirada asesina tenía miedo a esta mujer. Entonces llamó a otra enfermera, le dije: puerta la silla afuera. Entonces íbamos afuera, tomamos a Angie y la dejaron entrar. Después no hizo algo pregunta, pero yo estaba demasiado furioso. Entonces empezó a explicar todo, pero ella no me creía, no sé por qué, pero me miró y otra vez el miedo en su piel la hacía temblar. Entonces nos dejó entrar. Y después teníamos que esperar otra vez. Cuando llegó nuestro turno, esta no quería hacernos entrar. Entonces yo, todo furioso, dije: ¡pendeja! No dijo pendeja, pero ¡pendeja! Es nuestro turno. Después la explicó todo, nos hizo el control y nos dejó entrar. La señora no ocultó su fastidio como si le hiciéramos perder su tiempo. Y yo, para mis adentros, deseo tener voz y aire. Especialmente para poder decirle: disculpe por molestarla con mi existencia, pero créame que habría preferido morir en casa antes que venir a que personas como usted me trataran peor que lo mal que me siento ahora mismo. Tenía que hacerlo. Me midió la temperatura, el pulso y la presión, y entre sorprendida y aún más fastidiada, no tuvo otra opción más que ingresarme. Nos hicieron pasar a otra sala y me dieron una camilla. A mi alrededor había muchas otras personas, algunas como yo que todavía no recibían atención y otras que ya tenían tratamiento intravenoso. Yo deseaba que solo me tuvieran que nebulizar y nada de inyecciones. A los 15 minutos vino una chica a colocarme una especie de parche en la oreja, advirtiendo que no lo tocáramos porque, según, la crema arde mucho, pero que me ayudaría a respirar mejor. Yo en plan, ok. Y cuando se fue, Blue y yo nos quedamos viendo. Él me dice: ¿te arde? Y yo: no, nadita. 5 minutos más tarde, al rato vino un joven médico que literalmente parecía un adolescente con acné. Nos llevó a una sala aparte para poder hacerme un estudio, explicando que no era nada del otro mundo, pero que yo debía quitarme la camisa. Y siendo una mujer entre tantas personas que había en la sala anterior, prefirió brindarme algo de privacidad. Chicos, este joven fue literalmente mi salvación de ese día. Tuvo una paciencia increíble. Mientras me hacía la evaluación, empezó a hacer preguntas y Blue, pues con sus nervios, hallaba la forma de explicarle, y el chico, con toda la paciencia del mundo, hallaba la forma de entenderlo. Gracias a todo esto, pues Blue logró dar datos precisos que el chico consideró importantes y que planeaba comunicar a otros colegas. En agradecimiento, pues Blue intentó regalarle una barra proteica que había llevado para cuando yo decidiera comer, pero el joven se negó diciendo: no hace falta, este es mi trabajo y lo hago con mucho gusto. Increíble. Un superhéroe. En fin, al terminar, nos llevó de regreso a la otra sala y pude ver cómo solicitó a la señora de la recepción algo para mí. Esta me vio y literalmente
dijo que no quería atenderme. Así. Hubo incluso contacto visual entre la señora y yo. Pude ver la sorpresa del joven ante la actitud y la respuesta de la señora, y al darse cuenta de que yo había visto y entendido la situación aún de lejos, bajó la mirada. Pero un segundo después parecía de nuevo seguro y le respondió que él mismo buscaría a un superior. Yo en plan, ¡ay, míralo! A todas estas Blue solo hablaba de lo contento que estaba de que el joven hubiera tenido la paciencia de escuchar su explicación. Esta, pues, era la primera vez que Blue pasaba por esta experiencia y los nervios no lo ayudaban. Era comprensible que sintiera alivio al haber encontrado finalmente una persona empática. Estuvimos esperando varios minutos, durante los cuales me colocaron un brazalete con mis datos y un sticker también con mis datos a un lado de la camilla. La cosa se estaba poniendo interesante. Dijeron que me tomarían una muestra de sangre y un rato después nos llevaron a otro lugar. Esta vez era una zona como de varios cubículos separados por cortinas. Mientras preparaban mi brazo para tomar la vía, eché un vistazo a la aguja. Para mi sorpresa y alivio era pequeña, así que me relajé. El pinchazo no dolió, así que ya me sentía a gusto. Sobre mi regazo habían colocado una cajita que poco a poco empezaron a llenar con los tubitos que eran las muestras de sangre. Había empezado a contarlos hasta que fueron tantos que perdí la cuenta. Nunca antes me habían sacado tantos tubitos de sangre, pero cuando dejó de colocar más tubitos de sangre en la cajita volví a estar en calma. Ya había pasado lo peor, así que volví a relajarme. De la nada volvieron las náuseas y una sensación muy fuerte y extraña que nunca antes había experimentado. Tampoco sabría describirlo, solo sé que fue fuerte y me recorría todo el cuerpo. Blue se dio cuenta y empezó a hablarme. Recuerdo que intenté decir, tengo náuseas, pero las palabras no salían por más que lo intentara. Cuando quité la mascarilla a Angie, se dieron cuenta que Angie se estaba desmayando. Y yo, un poco gritando, le dije, mira, mira, mira. Así. Y ambas se preocuparon, entonces hicieron el código rojo, y yo creo la alarma. Entonces empezaron a llegar todos los doctores. Pero me miraban como si yo fuera un peligro que le quería pegar a ambas. Entonces un doctor me tenía por el brazo y me quitó de la cama así. Y después se la llegaron por otra sala de emergencia donde tenían todos los aparatos para ella, para ayudarla. Pero después se dieron cuenta que yo soy un buen chico, todo cariñoso y bueno. Entonces no me hicieron nada, solo me dijeron, cálmate, todo está bien, todo está bien. Fue entonces cuando todo se apagó. También dejé de escuchar ese constante pitido de la máquina midiendo mis latidos, ruido al que ya me estaba acostumbrando. Comencé a sentir frío y a la vez calma. Ya había pasado toda extraña sensación y no sentía dolor ni fatiga. Podía parecer algo hermoso, pacífico, pero en realidad yo estaba aterrorizada. Ni siquiera he terminado Grey's Anatomy, pero si algo he aprendido es que a los pacientes inconscientes les podían tener que agujerear ahí mismo la tráquea o la costilla, o peor aún, llevarlos directamente a cirugía. Y yo era demasiado cobarde, soy cobarde, para ir a una cirugía. Así que en eso vagaba mi mente hasta que me di cuenta de lo serio que se estaba tornando el asunto. Lo peor sería una cirugía. No, Angie. Eso no sería lo peor realmente. ¿Y si nos fuimos directitas con papá Diosito? En mi mente empecé a gritar como loca por el pánico, pero nada parecía cambiar. Todo seguía oscuro,
frío y demasiado pacífico para mi gusto. Pensé, necesito moverme. Tal vez si me movía me ahorraría que me cortaran o inyectaran. Intenté mover la cabeza, las manos, un pie. No sentí que realmente lo hubiera logrado. Empecé a repetirme a mí misma que debía despertar, que debía abrir los ojos. Debía. La oscuridad empezó a iluminarse de algún modo y sentí desesperación, un pánico increíble. Nada parecía cambiar en mí, pero yo ya me sentía llorar desconsolada por dentro. No quería morir en un hospital. Además, ¿por qué razón iba a morir? Solo me estaban sacando sangre. Pensaba mil y una cosas y ni siquiera tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Pero tenía muchísimo miedo. Empecé a orar. Y aunque sé que probablemente muchos no lo crean, el hecho de que haya sido gracias a mis oraciones, poco a poco comencé a recuperar el conocimiento. Lo primero que percibí fue el ruido a mi alrededor. Personas corrían de un lugar a otro. Me pareció que intentaban hablarme, y luego sentí la incomodidad de algo que introdujeron por mi nariz, para luego colocarme una especie de cablecito. Perdone, no conozco los términos correctos, solo describo lo que sentía. Poco a poco logré ir abriendo los ojos, pero no conseguía enfocar bien del todo. No era el mismo lugar donde había estado antes. Esta parecía una habitación bastante iluminada y espaciosa. Me sentí muy débil, agotada y con una pesadez increíble, pero definitivamente aliviada. El dolor solo podía significar una cosa: seguía con vida. Me percaté de que me estaban agujereando la oreja, así que me esforcé por hablar antes de que siguieran haciendo cosas raras. Luego de un largo minuto de intentos, alcancé a decir «estoy bien», con apenas un hilo de aire. Lograrlo me hizo sentir tan emocionada que no dejé de repetirlo una y otra vez. Pensé en que si podía hablar de nuevo significaba que mi cerebro estaba bien. Un doctor me preguntó si recordaba mi nombre y lo pronuncié, aunque con un poco de dificultad. Pero seguí repitiendo «estoy bien». Poco después apareció Blue y no pude evitar romper en llanto, pero dijeron que debía calmarme y él empezó a distraerme. Pude ver que él también estaba conteniendo las ganas de llorar. Lo peor, y sobre todo inesperado, ya había pasado. Me hicieron unas radiografías ahí mismo, luego conectaron algunas cosas. Me dieron las pupilas con el flash de un teléfono. Me colocaron una especie de tensiómetro en el brazo que se activaba por sí solo cada ciertos minutos. Y una mascarilla, además del cable de oxígeno. Apenas estuve estable, se fueron todos, mientras yo recibía el tratamiento intravenoso. Algunas enfermeras venían cada tanto, y una de ellas se acercó a inyectarme anticoagulante cerca de mi ombligo, lo cual se sintió rarísimo, pero al menos ya podía descansar. Nadie entendió lo que ocurrió. Algunos dijeron que tuve una respiración muy fuerte, quizás debido a mi constante y fuerte tos, y que eso, en particular, fue lo único raro que pasó justo antes de que yo perdiera el conocimiento. Pero considerando que me habían encontrado en estado de deshidratación y con mucha debilidad, pues se juntaron muchas cosas. Después de eso, lo único que vale la pena mencionar de mi estadía en el hospital es que me hicieron firmar al día siguiente un documento donde, en teoría, yo aceptaba las consecuencias de una exposición a la radiación perjudicial para mi edad. Uno de los médicos insistió en que era muy necesario para hacer un estudio que permitiera
descartar daños graves en mis pulmones. No sé ni qué rayos firmé, pero firmé. No me dieron una copia de eso, así que no sé si hice bien o no, pero al menos el resultado fue alentador. No era nada que un tratamiento no pudiera corregir. Mis vías respiratorias eran demasiado delgadas, tanto que casi me era imposible respirar, en efecto. De hecho, luego me explicaron el por qué me agujeraban tanto las orejas. Al parecer de allí toman mejor las muestras de sangre que permiten medir los niveles de oxígeno en la sangre. En realidad esto lo tuve que preguntar, pues nunca antes me habían tomado muestras de sangre en las orejas. Y no entendía el por qué, si yo ya tenía una vía intravenosa de la cual podían tomar muestras, me tenían que sacar también sangre ahí. Supongo que también por ese mismo tema de la falta de oxígeno me inyectaban los anticoagulantes. Ya después, al volver a casa, creía que tenía para usar al menos 10 aretes en cada oreja. La debilidad duró semanas. Casi no podía tenerme en pie. Me cansaba mucho incluso de estar un rato sentada. Mis manos temblaban. Blue tuvo que encargarse de absolutamente todo. Tardé poco más de una semana en recuperar la voz. Y mis ojos. Temí que me hubieran fundido las córneas por tanto flash, ya que pasé unos cuantos días con la vista borrosa, además de mucha incomodidad y cansancio de la vista. Por un lado, el alivio de volver a casa, y en especial respirar bien de nuevo. Pero por otro lado, los ánimos por el subsuelo al sentirme tan débil y literalmente inútil tanto tiempo. Cosas tan simples como peinar mi cabello me dejaban sin fuerzas, como por 2 horas. Intentar caminar un poco en casa también me agotaba. Y ni hablar cuando se me caían las cosas de las manos. El nivel de frustración y de tristeza eran simplemente indescriptibles. Pero siguiendo el tratamiento y la alimentación que indicaron los médicos, un mes después ya me sentía mucho mejor. Aún así, todavía hay unas cuantas cosas por hacer, citas programadas con distintos especialistas cada mes y varios análisis de sangre de los cuales no puedo escapar. Pero estamos bien y siempre mejorando, gracias a Dios y a los cuidados que recibo. Es lo importante. Temo que seguramente dejé pasar por alto algunos detalles. Y todavía hay un punto que tal vez no enfaticé, pero que para mí en realidad tuvo mucho valor. Y es lo del joven médico que considero que fue mi salvación. Si bien no fue precisamente él quien llevó cada uno de los procedimientos, recuerdo haberlo visto regresar de nuevo a verme poco después de que me estabilizaron. Creo que no dijo nada en ese momento, pero sí se mantuvo un par de segundos observando como para asegurarse de que ya estaba todo bien, lo cual me hizo pensar en cómo cambió todo desde el primer momento en que él se acercó a nosotros. Sin duda alguna, él fue el primero en percatarse de que mi condición no era un juego, ni mucho menos una broma, y que al escuchar a Blue y darse cuenta de la poca atención que estábamos recibiendo, él mismo logró de alguna u otra forma que me dieran prioridad, y todo pareció ir mucho más rápido y con mayor eficiencia desde el momento en el que él comenzó a atendernos. No puedo dejar de pensar en que quizás se pudo evitar también ese raro suceso de emergencia en el que yo misma temí por mi vida, pero doy gracias a Dios por haber puesto a ese joven en nuestro camino, como un ángel que se dispuso a lograr que yo estuviera en buenas manos. Blue me comentó después que cuando me sacaron inconsciente y casi todos fueron tras de mí, mientras a él no lo dejaban pasar, pudo ver como la señora del ingreso, aquella
que dijo que no quería atenderme, se mostró como en shock también al ver que me llevaban deprisa a otro lugar. Aparte que a él no le habían dado tiempo de reaccionar tampoco. Según me explicaba él mismo después, de la nada una enfermera lo había apartado rápido para hacerle preguntas y no logró siquiera notar cuando me habían sacado de allí. Según Blue, eso lo hizo entrar en pánico porque nadie le decía dónde me habían llevado, ni por qué, y mucho menos le permitían estar conmigo en ese momento. Dijo que se asustó tanto que temió en el fondo empezar a gritar o ponerse violento, pero afortunadamente las enfermeras le continuaron hablando y distrayendo. Sin duda alguna, una primera experiencia fuerte para los dos, aunque por fortuna su familia lo apoyó muchísimo, aún desde la distancia. Recuerdo también que en los primeros días en casa, además de dormir mucho, solía despertar desorientada y por alguna extraña razón imaginaba las voces de las enfermeras que me atendían en el hospital. Pero yo estaba en casa. Era sumamente raro. No recuerdo haber tenido antes alucinaciones, en especial como esa, en toda mi vida. Y bueno, no puedo terminar todavía el video sin antes aclarar una de las más grandes dudas actuales. Y es que si bien planeo volver pronto a los streams, no tengo una fecha precisa. Y en especial debo decir que habrá unos cuantos cambios también, pero nada que deba afectar en fondo lo que siempre ha sido y es esta comunidad. O bien nuestro espacio seguro y tranquilo donde pasar un tiempo relax. De más está decir que los echo mucho de menos y que agradezco de todo corazón a los que siguen esperando mi regreso. Para ustedes deseo lo más hermoso de este mundo y más. Nos veremos pronto, chicos.